Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de poder compartir esta penúltima hora de la noche o del día con ustedes en sus hogares. Vamos a hablar esta noche de un tema sumamente importante. Vamos a conversar sobre las perspectivas económicas para lo que resta del año y para el año siguiente. Y tenemos con nosotros a tres destacados expertos en la materia, tres economistas. A mi izquierda, el licenciado Alexis Martínez Olivo, quien es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el licenciado Fabricio Gómez Mazara y el licenciado Francisco Checo, como ya le dije, los tres economistas. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo se perfila la economía? ¿Cuáles son realmente las perspectivas económicas? Cuando uno habla con un funcionario del gobierno del área, todo lo pintan que marcha bien. Cuando uno habla con un dirigente de oposición, el país está a oscura y las posibilidades son negras en el futuro. ¿Cuál es la realidad de la situación económica y las perspectivas económicas de la nación? Bien, buenas noches. Un placer compartir con los distinguidos amigos. Sí, me recuerda la frase aquella de Miguel Campoamor que dice: en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Precisamente anoche estuvimos mirando al ministro de Hacienda y aquí en el programa. Pero de repente tú cambias el canal o lees un periódico, ves la oposición y veo un panorama totalmente diferente. Nosotros desde la universidad tratamos de hacer un ejercicio permanente de la mayor objetividad posible. Las perspectivas económicas del país pintan que, y no solamente económicas, porque hay un vínculo también social que de alguna manera se unen. Pintan o se espera que hayan pocos cambios en relación a cómo ha estado ocurriendo en los últimos 2 o 3 años. Parece que vamos a continuar dentro del ambiente de crecimiento económico. La reactivación que hubo el año pasado dio sus frutos, pero también parece que vamos a continuar con un clima de lo que tiene que ver con la parte de la depreciación de la moneda, moderada su depreciación, y también tenemos el tema de la inflación, que parece que continuará, aunque han habido algunos elementos que pueden permear un poquito el tema eléctrico. Pero también asimismo vemos otros elementos que sí llaman mucha preocupación. Ahora mismo se va a elaborar el presupuesto general de la nación y dentro de ese contexto nos hemos quedado nuevamente sin reforma, nos hemos quedado sin el gran pacto social y fiscal que todo el mundo está esperando, lo que indica que posiblemente aparezca, para ver cómo se cubren algunos déficits presupuestarios, una nueva figura. Pero usted mencionó el tema de la inflación, pero la inflación ha estado en el país por debajo de 2 dígitos. Precisamente, me refiero a eso, a la estabilidad. Me refiero a que continuará dentro del mismo nivel de estabilidad. Que pudiese sufrir algún tipo de modificación producto pero no creo que se vaya a salir del contexto. El dólar sí hemos visto que podría subir un poquito más de lo esperado, de lo presupuestado. Pero hay un tema que yo quería decir. Pero yo creo que es importante que el gobierno deje que la moneda tome su valor real, porque tratar de sostenerla y evitar que ella se mueva como dice la economía puede ser terrible, ¿no? Sí. Uno no puede amarrarle con la sí, tasa. No. Pero yo quería volver a tu pregunta inicial. Yo creo que la economía, y están ahí los números, y yo creo que la economía dominicana va a terminar con un crecimiento en el entorno de un 6%, una inflación por debajo de un 4%, a pesar de las amenazas del precio internacional del barril de petróleo, que es lo que más amenaza la inflación interna, y un déficit de la cuenta corriente, de la balanza de la cuenta corriente en torno a 0.8%. Es decir, ¿qué elementos han gatillado eso? Bueno, a pesar de todo lo que se pueda criticar de sus actuaciones no políticamente correctas, de lo que está sucediendo en Estados Unidos con su presidente, la economía está en uno de los niveles de expansión más altos que se conocen, sobre todo en el tema de la reducción del desempleo, por debajo de un 4%, pleno empleo. ¿Qué significa eso? Significa para la República Dominicana que una parte importante de las remesas va a crecer. Como terminó, de acuerdo a un informe que publicó el Banco Central recientemente, las remesas de enero-julio terminaron por encima de 3.800 millones de dólares. Y lo que se proyecta es que las remesas, que son transferencias netas para consumo
interno. Que son exportaciones. Terminen, no, son transferencias netas. Sí, eso es como dinero de allá puesto en el bolsillo de los consumidores aquí, termine por encima de 6.000 millones de dólares. Y por otro lado, el sector turismo, que está creciendo a tasas importantes en los últimos años. Pienso que a nivel internacional, fuera del tema del precio del barril de petróleo, la economía dominicana está siendo empujada o beneficiada por factores externos que están moviendo eso, además del consumo interno que se expresa en un crecimiento de la construcción, de acuerdo a los datos recientes del Banco Central. Pero yo creo que hay que ponerle en un contexto. Mira, a veces nosotros tenemos una mirada de corto plazo y no valoramos bien qué pasa. Si tú te fijas, nosotros este año vamos a terminar en torno a un 6%. Vamos a tener 15 años consecutivos de la economía dominicana creciendo de manera sostenida. Es decir, en los últimos 30 años, del 1988 al 2018, de esos 15 años de crecimiento económico sostenido, es una senda larga. La que me recuerdo, aquí está un decano que me puede corregir en las fechas, porque también participó y vio esa parte. La senda fue del año 91 hasta el año 2002, que fue una senda larga. Ahora tenemos una más larga de 15 años. Imagínense un país que de 15 de manera consecutiva esté creciendo. Estoy hablando solo del crecimiento, que tampoco lo podemos vender como un becerro de oro, porque es condición necesaria, pero no suficiente para otros temas de desarrollo. Pero sí es importante comenzar a ver la senda de expansión del país, un poco para entender qué es lo que está pasando en materia de infraestructura y en materia de una serie de cosas, de personas que viven fuera y vienen al país y se sorprenden. Y que quizás como uno lo ve todos los días, no les extraña. Sí, pasa como con los hijos, que uno no lo ve crecer porque lo ve todos los días. Sí. Licenciado Checo. Bueno, en gran medida coincido con lo que ellos señalan. Yo no veo mucha preocupación en términos de desestabilización económica en corto plazo el año que viene. Yo creo que esto va a tener un resultado parecido al que ha tenido en los últimos 2 o 3 años. Es un crecimiento que, como se ha señalado y sobre todo desde la oposición, y yo coincido con eso, que ha estado muy sustentado en el financiamiento externo. Aparte de que han mejorado los ingresos de divisa por las transferencias familiares, pero el financiamiento ha jugado un papel sumamente importante, y mientras el país disponga de esa fuente, el gobierno la va a seguir aprovechando. Entonces creo que las preocupaciones están más a largo plazo. ¿Qué va a ocurrir con ese crecimiento que hemos sostenido durante tanto tiempo, como bien dice Fabricio, sobre todo de 2008 para acá, que ha sido a base de déficit fiscal y financiamiento? ¿Hasta dónde va a llegar eso? Yo te confieso que yo particularmente creí que no íbamos a llegar tan lejos como hemos llegado, pero afortunadamente todavía se mantiene la estabilidad como él señala. En su participación anoche en el programa, el ministro de Hacienda, el licenciado Donald Guerrero, dijo que en parte el financiamiento o el endeudamiento se origina o se justifica en el hecho de la baja presión tributaria que existe en el país. Yo creo que sí. Y el país ha tenido que seguir pagando su deuda. Entonces, ¿qué pasaría, no? Si no se refinancia, porque eso es una forma de rebobinarse, ¿no? Sí. Sale y entra, sale y entra. Y a jugar por el gobierno, eso parece una política correcta. Ahora, él habló ayer de que con el crecimiento al final del año, la República Dominicana podría convertirse en la 6ª economía más grande latinoamericana de la región. Yo me supongo que solo detrás de México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y quizás Ecuador, ¿no? Panamá, que es no, pero la economía más grande que Panamá. Ecuador. Sí. Pero sería entonces la 7ª, ¿no? Sí, pero de todo modo esa sigue siendo la preocupación, Miguel. En lo inmediato yo no veo mucho problema, como ellos han señalado, pero para mí el tema del financiamiento hay que ponerle atención. Entonces ahí viene otro tema, que es el tema institucional, nuestra debilidad institucional. Porque hay que buscar la forma de ese 5% del PIB que se está utilizando para financiar, con financiamiento para servicio a la deuda. Eso hay que irlo transfiriendo a recursos internos, a hacer la reforma impositiva que está establecida en una ley, en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del año 2012, y no se ha aplicado la famosa tarde o temprano, reforma el país fiscal. va a tener que dedicarse
seriamente a buscar una reforma fiscal integral, como se le llama. Por supuesto. Fíjense, qué bueno que toque ese tema, Miguel, a propósito de esa reforma integral. Ahora mismo se está cuestionando en muchos contextos, hasta en Estados Unidos lo estamos viendo, que cualquier reforma en materia de crecimiento económico, tomando en cuenta esos parámetros, debe verse también dentro de un contexto de a dónde está llegando ese crecimiento, que ese es otro tema para antes de hacer, que debemos tomar en cuenta antes de elaborar cualquier pacto social, cualquier reforma, hacia dónde va el crecimiento, porque ya ahora mismo no se está midiendo nada más el crecimiento de per se, el impacto que tiene en la sino sociedad. hacia qué clase social se está viendo favorecida, porque eso te puede decir a ti hacia dónde podemos, si lo que se necesita es dentro de la reforma, ampliar la base tributaria o establecer nuevos tributos. Entonces, previo a eso, creo que también hay que comenzar un ejercicio real y sincero de hacia dónde está el impacto del crecimiento, porque se habla mucho de desigualdad, entonces no podemos pensar en reforma sin saber hacia dónde está llegando ese crecimiento económico. Mire, pero el crecimiento es fundamental, porque Claro, usted no claro. puede distribuir pobreza, sí, ¿no? Sí. Pero yo quisiera, con algunos colegas de economistas, con el tema de la deuda, yo quisiera como hacer un recordatorio. No que yo apoye el tema del endeudamiento, que creo que, como tú dices, cuando los gastos son mayores que los ingresos, el financiamiento va a estar presente siempre. Y lo que hay que ver es una reforma fiscal integral. Sin embargo, yo quiero hacer un acercamiento a lo que ha pasado. La visión tradicional de la deuda pública ortodoxa, que tenían los organismos internacionales, tuvo un cambio luego de la crisis subprime del año 2008. Es decir, cuando los estados en los países desarrollados tuvieron que utilizar enormes cantidades de recursos para salvar a su sistema financiero, lo que sucedió fue que la deuda se disparó. Y el prisma con que medían a los países en desarrollo, fundamentalmente a Latinoamérica, cambió la regla completamente. Incluso hay países que la relación deuda-PIB está por encima del 100%, sobre todo los países desarrollados. España, por ejemplo. España, Claro. y tú me dirías, Japón. bueno, Japón son países que tienen colaterales, ¿no?, que pueden apoyar eso. Y su estructura de deuda es de largo plazo y de intereses bajos, pero cuando tú lo comparas es así. Y lo digo porque yo pienso que muchos colegas, de manera equivocada, están mirando el tema de la deuda con el prisma previo a la crisis del 2008. A ver, no es que yo esté en desacuerdo con que se mejore y se haga una reforma fiscal integral que permita ir revirtiendo la forma como se está haciendo. Además de la consolidación, creo que ya el gobernador del Banco Central y el ministro de Hacienda hablaron de un proyecto de ley que iría al Congreso para consolidar el tema de la emisión de la deuda pública, que sea un único emisor, porque actualmente hay dos, que es el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Pero quiero verlo en contexto, porque incluso ahora hay un tema, una crisis reciente en Argentina, y cuando tú miras la relación deuda-PIB de Argentina, luego de un préstamo, un paquete de rescate que se está preparando por el Fondo Monetario Internacional, de unos 500.000 millones de dólares, llegaría por encima de un 80% del PIB. Entonces, cuando tú miras la deuda pública de nacional, la nuestra, la del país, consolidada, te da un 49.3%. Entonces, cuando digo consolidada, estoy hablando de la deuda del sector público no financiero más la del Banco Central. Porque si solo veo la del sector público no financiero, es de 38.9, casi un 39%. Entonces, lo digo esto porque a veces, como nos miran, es importante ver. Cuando tú ves la agencia clasificadora de riesgo, cuando tú ves el tema de riesgo país, los informes distan mucho de la visión un tanto pesimista que tienen algunos colegas respecto del tema de la deuda. Repito, es un tema que hay que mirarlo y mirarlo en perspectiva y comenzar a desmontarla. Pero no es un tema de que si no lo vemos hoy, se nos incendia la casa. Así es. Tenemos que hacer una pausa, si me lo permiten. Regresamos después de ella en edición nocturna. Por favor, continúen con nosotros.